Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria en el Perú es un tema, uno de los últimos temas que nos toca tratar en este curso, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es la seguridad alimentaria, veamos la diferencia de lo que es alimentación y nutrición. Cuando hablamos de alimentación, es un proceso voluntario, ¿no? Nosotros nos alimentamos, si queremos, nos alimentamos bien, si queremos, no nos alimentamos. O sea, es voluntario, ¿no? En cambio, la nutrición es un proceso involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el alimento dentro de nuestro organismo y nosotros nos vamos a decir, pues, de aquí voy a extraer los carbohidratos, de aquí voy a extraer las proteínas, de aquí voy a extraer las grasas, no, sino nuestro propio organismo lo va a hacer. Entonces, no decido yo, lo decide mi organismo. Entonces es un proceso involuntario. En cambio, en la alimentación, yo voy a decidir de una manera consciente qué alimentos voy a ingerir, ¿no? Si son alimentos nutritivos o alimentos chatarras. Entonces son dos cosas distintas. También podemos distinguir entre nutriente y alimento, ¿no? Nutriente es la sustancia química que está contenida en un alimento, ¿no? Entonces, en cambio, un alimento es aquel porción, ya sea de frutas, carnes, que van a contener alimentos, que van a contener un nutriente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los nutrientes? Proteínas, glúcidos, grasas, vitaminas, sales minerales, agua. ¿Cuáles serían los alimentos? La carne, el pescado, el huevo, la mantequilla, las frutas, las hortalizas, ¿no? Entonces ya sabemos que el alimento pueden ser estos productos y dentro de cada alimento se encuentran los nutrientes. ¿Nosotros tenemos derecho a la alimentación? Sí, todos tenemos derecho a la alimentación, ¿no? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que toda persona tenemos derecho a ser alimentados, ¿no? El derecho a la alimentación pues no solo implica el derecho a estar protegido contra el hambre, ¿no? O sea, no solamente nos va a decir, no, ustedes no van a morir de hambre, sino también tenemos el derecho de recibir un alimento adecuado, ¿no? Nutritivo, que nos permita pues estar protegido de todas las enfermedades que puedan aparecer, ¿no? Como por ejemplo, que hemos tenido en el tiempo de COVID. Entonces, incluso algunos se sorprendían de personas adultas, no mayor, el adulto mayor que salían de un COVID, ¿no? Y habían personas jóvenes que morían. Entonces, claro, pues porque no sé si se acordarán ustedes que salió una viejita de 90 y tantos años y salió muy bien de este proceso de COVID. Entonces, incluso personas con cáncer también. Pero habían personas que aparentemente estaban sanas y no, pues no resistieron, ¿no? Y fallecieron lamentablemente. Entonces, uno de los análisis, muy aparte de la mala prescripción de algunos medicamentos, porque no se conocía todavía cuál era un tratamiento real para poder tratar esta enfermedad, pues era la mala alimentación también que nosotros tenemos desde niños, no teníamos desde niños. Si una persona está bien nutrida desde niño, recibe una buena alimentación, entonces su cuerpo está apto para poder enfrentar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces han habido de repente personas jóvenes que su única alimentación era comida chatarra, golosinas, nada de frutas, nada de verduras, nada de carnes, nada de nutrientes que pudieran proteger ese organismo, ¿no? Entonces lamentablemente fallecían. Entonces, a veces decimos, pues no, porque el niño no llore, ¿qué hacemos? Una galletita, un frugos, golosinas, o le mandamos al colegio una galletita. Eso no es un alimento. Entonces, amar a un niño, amar a una persona, no es darle todo lo que ella quiere, es cuidarlo, es protegerlo. Y dentro de esa protección que uno le da como padre, no, debe ser una buena alimentación, cosas nutritivas. Tenemos la quinoa, tenemos la kiwicha, que la podemos preparar en miles de cosas, ¿no? El yogur,
frutas, verduras. Cada temporada tenemos nuestras frutas. Por ejemplo, estamos en la temporada de las naranjas, de las mandarinas. Es muy bueno porque nos da vitamina C, nos proporciona vitamina C para tenernos preparados para los resfríos. La naturaleza es tan sabia que nos da la fruta de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que salimos en cada temporada de frutas, ¿no? Hay tiempo de fruta de fresas, de durazno, de mangos, de uva, de naranjas, mandarinas, entre otros, ¿no? Entonces, ¿tenemos derecho a una buena alimentación? Sí. ¿Y cómo la tenemos? Dándonos alimentos que realmente contengan nutrientes que nos puedan tener preparado nuestro organismo para cualquier enfermedad que se nos pueda presentar. ¿En el Perú existe una seguridad alimentaria? Pues sí, ¿no? Existe una seguridad alimentaria en el Perú, donde implica pues a varios ministerios, ¿no? ¿Y qué es una seguridad alimentaria? Es cuando, como dice acá, ¿no? Es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana, según la FAO y este concepto del año 1996. Entonces, nos dice que debemos tener un acceso físico al alimento, no debemos tener pues pan, verduras, carnes, ¿no? Alimentos que nos permitan mantener un organismo sano, ¿no? Y cuando ingresen algún microorganismo, alguna bacteria o un virus, pueda combatirlo. Tener la economía suficiente, obviamente si nosotros trabajamos vamos a tener la economía suficiente para poder comprar estos alimentos, porque si no lo hacemos, entonces no hablamos de nada, ¿no? Hablan de alimentos inocuos y nutritivos. Si nosotros nos podemos analizar, hoy en día venden demasiada comida chatarra, hay mucha promoción, mucho marketing, mucha publicidad de estos alimentos que en realidad no tienen nada de nutrientes. Lo único que tienen son grasas trans, que son las grasas que van a dañar nuestras arterias y venas, ¿no? Nos pueden provocar un infarto, un paro cardíaco, obesidad, colesterol, diabetes, hipertensión, todos los tipos de enfermedades. Pero hoy en día, lamentablemente, los jóvenes no entienden eso, ¿no? Entonces, no miden las consecuencias de sus actos en todo sentido, ¿no? Entonces, ingerir hoy en día una hamburguesa en vez de una manzana, una naranja, no es lo más recomendable, ¿no? Evaluar. Entonces es preferible pagar pues tus 3, 4 soles en 1 kilo, 2 kilos de naranja o mandarina que nos van a proporcionar fibra, vitaminas y algunos minerales que en una hamburguesa que en realidad el pan nos hace daño, ¿no? Porque contiene harina, contiene azúcar, gluten, la hamburguesa que no se sabe de qué es y para poderlas conservar le echan conservantes, ¿no? Que nos pueden hacer mucho daño a nuestro organismo. Entonces, y todavía la comen sin verduras, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Tener una seguridad alimentaria, comprar semillas, guardar semillas hoy en día, con la situación en la que estamos, donde todas las cosas están caras y cada vez hay menos, ¿no? El objetivo general de esta seguridad alimentaria es garantizar que la población logre satisfacer en todo momento sus requerimientos nutricionales, ¿ya? Más que alimentarios, los nutricionales. Yo puedo comer poco, pero unos alimentos bien nutritivos, antes de comer un montón y alimentos que me puedan causar daño. ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cómo llego a este objetivo general? Garantizando la disponibilidad en cantidades suficientes de los alimentos, ¿no? Disponibilidad en cantidades suficientes de los alimentos. Entonces, tenemos que tener una cantidad suficiente para poder satisfacer todas las necesidades de la población en general, ¿no? Tanto de pescado, de carne, de arroz, ¿no? De verduras, de frutas. Asegurar también el acceso a estos alimentos, ¿no? A toda la población, ya sea población urbana, población rural o las más alejadas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? De repente, si los lugares más alejados no llega el alimento, o se daña, o se malogra, entonces, ¿qué hace el Estado, no? De repente proporciona mediante programas, le lleva alimentos a toda esa gente, ¿no?
garantizar las medidas de adaptación o manifestación al cambio climático y prevención, ¿no? Y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades. Entonces el Estado debe estar preparado, ya sea para poder garantizar de que no nos falte este alimento, ya sea en un problema económico, en un problema de repente climático, o que haya de plagas, o como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A consecuencia del problema que hay entre Rusia y Ucrania, donde ya no tenemos ni siquiera urea para poder abonar las plantas, ¿no? O están en ese problema del maíz, ¿no? De poder traer maíz o poder llevarlo a otros países. Y cada vez las cosas están más caras que si salimos al mercado, si antes podíamos traer algo con 50 soles, ahora traemos 2, 3 cosas, ¿no? Con todo lo que ha subido. Entonces, el Estado debe prever esto, ¿no? Debe prever esto y por eso ha quitado algunos impuestos a ciertos tipos de alimentos en los cuales no pueda chocar con la alimentación, ¿no? Sobre todo la nutrición en los niños. Implementar también un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y nutricional a través de los 3 niveles de gobierno. En esta seguridad alimentaria se dan varias dimensiones, ¿no? De acuerdo a su disponibilidad, al acceso, utilización y estabilidad. Cuando hablamos de disponibilidad física del alimento, hablamos pues de que tiene que haber una cantidad suficiente de alimentos para poder abastecer a toda la población, ¿no? Sobre todo a las más vulnerables, a las que no tienen un ingreso económico elevado como para poder llenar la canasta familiar, ¿no? Hoy en día el monto de la canasta familiar se eleva casi el doble, triple de lo que antes era. Entonces, tiene que haber esa disponibilidad económica, aunque si nosotros escuchamos un poco de noticia, por ejemplo en Arequipa están vendiendo las vacas, ¿no? Y de allá a veces nos traen los quesos, el queso paria, entre otros quesos. Bueno, entonces qué pena, ¿no? El acceso económico y físico de los alimentos, ¿no? La capacidad económica en los hogares para adquirir los alimentos y posibilidades de obtener alimentos nutritivos cerca del hogar. Como les digo, hoy en día suben las cosas, pero no suben los sueldos. Entonces el costo de la canasta familiar se ha elevado bastante para poder adquirir alimentos y sobre todo nutritivos, ¿no? Comer una ensalada de verduras es lo más recomendable, pero de repente antes con 5 soles nos traíamos lechuguitas, verduritas, ¿no? Para prepararnos una buena ensalada, un pepinillo, pero ahora se gasta más. Entonces es comer menos o cambiarlos por otras cosas, ¿no? Que estén un poco más accesibles a nuestros bolsillos, pero todo ha subido. Tener también nos dice cerca del hogar, entonces nosotros siempre vamos a tener acceso a los mercados, ¿no? A los mercados donde puedan vender medicamentos, alimentos de bajo costo, en grandes cantidades, ¿no? Aunque muy poco, pues, ¿no? Utilización de los alimentos, la manera en que el cuerpo aprovecha los diferentes nutrientes, para lo cual se requiere estar libre de enfermedades y tener acceso al servicio de salud. Entonces, para todo esto, nosotros cuando utilicemos estos alimentos debemos de utilizarlos de una manera adecuada, ¿no? Cuando vamos a ingerir un alimento, tenemos que primero lavarnos las manos, lavar los alimentos, ¿no? También comer cantidades suficientes de los mismos, ¿no? Porque hay personas que te dicen, bueno, yo no sé por qué se me eleva la glucosa o por qué se me eleva de repente los triglicéridos si yo no como mucho, pero ¿qué come? Bueno, me he comido 2 kilos, 3 kilos de mandarina, ¿no? Entonces, o de repente me he comido pues una mano de plátanos y yo no sé si es fruta. Nosotros, por ser personal de salud, sabemos que todos los alimentos, las frutas, contienen un tipo de azúcar, que es la fructuosa, ¿no? Y sobre todo si estos tienen un elevado dulzor, como el mango, el plátano, debemos de comer en menos cantidades. No digamos que no, sí, debemos de contenerlos porque contienen minerales, pero también debemos consumirlos en menor proporción por la cantidad de fructuosa que contienen, ¿no? Porque esa fructuosa al final se va a procesar en el hígado y se va a convertir en glucosa. Entonces, elevado el colesterol, elevado los triglicéridos,
y un problema, ¿no? Entonces, es saber escoger la higiene, la cantidad de alimentos y sobre todo qué tipo de alimentos escoger. Estabilidad en el tiempo, tener una constante disponibilidad, acceso y utilización correcta de los alimentos. Es lo que les decía, ¿no? A consecuencia de estas diferencias que hay entre Ucrania y Rusia, pues vemos las consecuencias, el alza de la gasolina, y eso también implica en lo que es la alimentación, porque la gasolina se utiliza para para el transporte, pues, ¿no? Y eso acarrea pues más gastos, más costos para aquellos que traen los alimentos de un lugar a otro. Gastan más dinero en comprar gasolina porque hoy en día ha subido un montón, ¿no? Y por lo tanto suben los alimentos. Entonces, ¿tienen bastante relación con eso? Sí. ¿No? ¿Tenemos disponibilidad? Pues esperemos que sí tengamos la disponibilidad, ¿no? Empecemos por lo menos a comprar algo y a guardar por si acaso. Y sobre todo cuando hay niños, ¿no? Porque de repente nosotros podemos sobrevivir con cualquier cosa, pero los niños no. Están recién en un proceso de formación, ¿no? ¿Hay una importancia de los elementos institucionales? Sí, ¿no? Las instituciones tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque pueden lograr pues, garantizar la intervención de ellos mismos de una manera oportuna. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante programas, ¿no? Que van a proteger a la población para que no les falte el alimento. Por ejemplo, en los colegios estatales, ¿qué hacen? Les proporcionan alimentos, ¿no? El famoso caliwarma, que lo hacen en los colegios primarios, ¿no? En ellos les dan un alimento mensual o cada 2 meses les dan, ¿qué es lo que viene ahí? Aceite, leche, cuáquer, kiwicha, habas, ¿no? Lentejas, en algunos casos payares. Entonces, eso de alguna manera es un programa en los cuales les permiten tener acceso a una alimentación a los niños para que a ellos no les falte alimentos nutritivos, ¿no? Entonces, se trabaja en conjunto todos estos ministerios, Ministerio de la Agricultura, de la Producción, de la Mujer y Desarrollo Social, en la economía, de salud, de educación, ambiente, regionales, gobiernos locales. Todos trabajan en conjunto para que a la población no le falte el alimento necesario, pero si en realidad trabajaran como deberían trabajar, nadie sufriría de hambre, ¿no? Pero bueno, pues a veces los que no todos son beneficiados, ¿no? Hay que tener suerte para tener un beneficio de un tipo de alimento, ¿no?